Si eres amante de los Metroidvanias y crees que ya has jugado todos los grandes títulos, prepárate para sorprenderte. En este video te traigo una selección de joyas ocultas que quizás no conocías, pero que definitivamente te robarán el corazón en cuanto las pruebes. Desde mundos fascinantes hasta mecánicas innovadoras, estos juegos te harán redescubrir lo que hace grande al género. Así que acomódense, siéntanse como en casa porque el video va a empezar. Me llamo Brian y vamos allá. En el número 1 tenemos a Noreia de Gold Project. Es un juego de tipo de Metroidvania con elementos de rol y acción con desplazamiento lateral ambientado en un mundo de fantasía oscura, donde asumiremos el rol de un mercenario que explora las tierras malditas de Noreia, enfrentándose a criaturas y desentrañando secretos mientras busca el mítico poder del Proyecto Dorado. Este juego cuenta con una jugabilidad que combina combates intensos y plataformas desafiantes, mientras deberemos mejorar las habilidades y equipamiento de nuestro personaje para sobrevivir en un mundo lleno de peligros ocultos. Llegando al número 2 tenemos a Bad Path. Es un juego que mezcla elementos Metroidvania, plataformas y acción, que sigue la historia única y humorística de un botón de control llamado Square, que cobra vida y se embarca en una aventura épica dentro de un mando de videojuegos. Tras un evento misterioso, Square descubre que algunas de sus piezas se han corrompido y ahora representan una amenaza para el mundo del controlador. Nuestra misión será guiar al protagonista a través de niveles llenos de plataformas desafiantes, enemigos y trampas mortales. Con una mezcla de humor, dificultad retro y mecánicas de Metroidvania, Bad Path ofrece una experiencia única y desafiante, perfecta si amas los videojuegos de plataformas clásicos. This game is brought to you by X-Pads, the virtual pad that virtually does nothing. Pasando en el número 3 tenemos a Anima Flux. Es un juego de acción y plataformas que está ambientado en un oscuro y peligroso mundo de ciencia ficción. En este videojuego asumiremos el rol de dos prisioneros que deben trabajar en equipo para sobrevivir en un entorno hostil lleno de criaturas biomecánicas y estructuras laberínticas. El juego empatiza en la cooperación, ya que deberemos coordinar nuestras habilidades para avanzar y desvelar los misterios de un mundo donde la tecnología y la vida orgánica se han fusionado de forma letal. Anima Flux destaca por su estética sombría y mecánicas de combate y plataformas en sincronía, sin olvidar mencionar que el juego implementa jugar en cooperativo con un amigo o pareja, ofreciendo una experiencia inmersiva y desafiante. Llegando al número 4 tenemos a Doomblade. Es un juego de acción y plataformas de tipo Metroidvania que sigue la historia de una solitaria prisionera que descubre un arma viviente y poderosa. Esta arma que anhela venganza se une a nuestra protagonista, otorgándole habilidades devastadoras para derrotar a sus enemigos y liberar el mundo de la tiranía de los Dreadlords. Mientras exploramos un reino subterráneo sombrío y peligroso, deberemos aprovechar las habilidades únicas de Doomblade, que permite a la protagonista moverse rápidamente, atacar a todas las direcciones y acceder a nuevas áreas. A lo largo de la aventura desentrañaremos secretos del pasado y deberemos enfrentar a desafíos y enemigos cada vez más complicados. En el número 5 tenemos a Minoria. Es un juego de acción y plataformas de estilo Metroidvania desarrollado por los creadores de Momodora y es una secuela espiritual del mismo. Ambientado en un mundo oscuro y medieval, el juego sigue a la hermana Semilla, una monja guerrera de la iglesia, y su compañera hermana Fran en su misión de erradicar a las brujas que amenazan el reino. En un tiempo de conflictos religiosos, la iglesia se enfrenta a una revuelta de brujas que busca liberarse de la opresión. Armadas con espadas y magia sagrada, las protagonistas deben explorar y abrirse paso por un reino peligroso, enfrentándose a poderosos enemigos y jefes en su camino. Con un sistema de combate desafiante y mecánicas de exploración, Minoria ofrece una historia profunda sobre fe, poder y sacrificio, con un estilo visual que mezcla gráficos en 2D pintados a mano con efectos de sombreado que aportan un aire único y melancólico al mundo del juego. Pasando al número 6 tenemos a Hack. Es un juego de acción, plataformas y exploración de tipo Metroidvania ambientado en un mundo posapocalíptico, oscuro y peligroso, donde tomaremos el papel de Hack, un guerrero solitario equipado con un brazo multifuncional que le otorga habilidades especiales para sobrevivir en un entorno hostil lleno de máquinas y criaturas mutantes. Podremos explorar ciudades devastadas, ruinas y misteriosos laboratorios subterráneos mientras nos enfrentamos a enemigos letales y resolvemos acertijos ambientales. Con una narrativa intrigante y secretos escondidos en cada rincón, desentrañaremos la historia de este mundo destruido y conoceremos más sobre la historia de nuestro protagonista.
En el número 7 tenemos Gestalt Steam Cinder. Es un juego de plataformas y acción con elementos de Metroidvania ambientado en un mundo de estética steampunk. La historia sigue a una luchadora audaz que vive en la última ciudad humana en un mundo dominado por máquinas y fuerzas opresivas. Mientras la protagonista investiga conspiraciones y secretos oscuros en la ciudad, se ve envuelta en una rebelión contra las élites mecánicas que controlan la humanidad y explora los límites entre humanos y máquinas. Recorreremos un mundo detallado de tecnología y magia, enfrentando enemigos, desentrañando misterios y mejorando habilidades para descubrir nuevas áreas. Con un enfoque en la narrativa y personajes profundos, Gestalt Steam Cinder presenta una experiencia inmersiva llena de acción, aventura y un estilo visual retro inspirado en los juegos clásicos de rol y acción en 2D. Pasando al número 8 tenemos a Good Boy Galaxy. Es un adorable juego de exploración y plataformas estilo Metroidvania que sigue las aventuras de Maxwell, un pequeño perro astronauta que viaja por la galaxia ayudando a criaturas en problemas. Ambientado en un universo colorido y encantador, el juego nos permite explorar planetas variados y descubrir secretos en cada rincón. Este juego cuenta con mecánicas de plataformas y combates accesibles. Maxwell deberá resolver acertijos, interactuar con personajes peculiares y superar desafíos mientras navega en busca de respuestas y amistades en el espacio. Inspirado en juegos clásicos de Game Boy Advance, Good Boy Galaxy destaca por su arte pixelado, su tono alegre y su espíritu de aventura, brindando una experiencia nostálgica y cautivadora para todas las edades. Llegando al número 9 tenemos a Tosuha Knight Dracula's Revenge. Es un juego de plataformas y acción con mecánicas de Metroidvania inspirada en los clásicos de terror gótico. La historia sigue a Lucía, una alquimista cazadora de vampiros en su misión de acabar con el reinado del terror del conde Drácula. Armada con una poderosa guadaña y habilidades alquímicas, Lucía debe explorar castillos oscuros, mazmorras y paisajes llenos de criaturas sobrenaturales, enfrentándose a hordas de enemigos y poderosos jefes. Este juego rinde homenaje a los clásicos juegos góticos de exploración, con una estética retro pixelada y una atmósfera de horror y misterio que cautiva a los fanáticos del género. Y finalmente en el número 10 tenemos a Tesla Grad 2. Es un juego de plataformas y puzzles en 2D con elementos de Metroidvania que sigue las aventuras de Lumi, una joven portadora de poderes electromagnéticos. Tras un accidente que la deja varada en una tierra extraña inspirada en paisajes nórdicos, Lumi descubre antiguas ruinas y una torre misteriosa llena de secretos y tecnología perdida de los Teslamantes. Usando sus habilidades de manipulación magnética y eléctrica, Lumi debe resolver complejos rompecabezas y de enfrentarse a enemigos en un entorno oscuro y peligroso mientras intenta encontrar el camino de regreso a casa. Con una narrativa visual sin diálogos y un estilo artístico bellamente animado, Tesla Grad 2 mezcla plataformas, desafíos de ingenio y una atmósfera encantadora que expande el universo del juego original. Y hasta aquí ha llegado el video de hoy. Dale like si te gustan los videojuegos y suscríbete dándole a la campanita si no quieres perderte sobre los videos que iré compartiendo. Díganme sobre los temas que les gustaría ver en un siguiente video. Sin nada más que decir, me despido con la patita de cuy y hasta la siguiente.